Amadísimos hijos de Puente Real, no necesitáis decirme que sois obreros o trabajadores del campo, pues lo veo en vuestros rostros prematuramente marchitos, en vuestras frentes ensombrecidas por el sufrimiento, en vuestros ojos inexpresivos y tristes, en vuestros cuerpos cubiertos por los harapos de la miseria, y en vuestras almas envueltas por las cicatrices de la humillación y por ese fétido y profundo olor que emanan vuestros insignes cuerpos. ¿Cómo os envidio? Yo hubiera querido ser uno de vosotros para poder lucir en mis manos esas hermosas condecoraciones que se llaman callos, vejigas y machucones. ¿Y cuánto no daría por exhalar ese fétido olor que emanan vuestros insignes cuerpos? ¿Y cómo compadezco a aquellos miserables que descansan mientras vosotros trabajáis, que comen hasta el hartazgo mientras vosotros sentís hambre, que beben sin saciarse mientras vosotros sentís sed, que se cubren con mantos de púrpura mientras vosotros cubrís vuestros huesudos cuerpos con los harapos de la miseria? Sus días están contados, porque para ellos ya se acerca la noche sin aurora del infierno, y entonces sus mullidas camas se convertirán en pailas ardientes, sus manjares en carbones encendidos y en ácido sulfúrico sus copas de champán. ¿Vosotros, hijos míos, tenéis poco? Claro que sí, pero ¿de qué le vale al hombre tener mucho si pierde su alma? ¿O acaso necesitáis dinero para malgastarlo en los licores, en los bares y en las camas de las prostitutas? Recordad las palabras del Evangelio. Aquel que alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, el Señor os alimentará y vestirá para siempre. Sufrid ahora que después gozaréis, porque con vuestro esfuerzo contribuís al fortalecimiento de nuestra amada patria. Y no olvidéis que el mejor negocio que pueda hacer el hombre es entregar unos años de trabajo aquí en la tierra por la gloria imperecedera de los cielos, porque allí vuestros rostros permanecerán resplandecientes, vuestras miradas llenas de alegría y vuestra frente siempre altiva. Por eso, amados hijos de esta comarca de Puente Real, entregad vuestros tributos sagradamente y nunca preguntéis qué se hacen. Manteneos siempre en el silencio, en la resignación y el conformismo. Jamás levantéis gritos de protesta, porque entonces seréis condenados a las profundas llamas del infierno. No os convirtáis en pecadores empedernidos, porque entonces seréis siempre castigados con la pobreza. Y no olvidéis que vuestro entendimiento es corto y vuestra fe muy frágil. Ora pro nobis, en un Spiritu Sancti. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancte Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus in hora mortis nostra. Amen.